la dinámica del día de hoy, ¿sí? Nosotros, la práctica pasada, vimos un poquito del tema de escorrentía, ¿sí? Cómo, por qué está determinada la escorrentía, qué factores intervienen, ¿sí? Y vimos 3 conceptos con el tema de escorrentía, ¿sí? Primero, bueno, no se guíen por los nombres que están aquí, guíense por las flechitas que están aquí, ¿sí? Tenemos la escorrentía superficial, luego tenemos la escorrentía subsuperficial y luego tenemos la escorrentía subterránea, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué recuerdan de estos términos? Eso lo vimos la semana pasada. Empezando por la superficial. ¿Qué es la escorrentía superficial? ¿O a qué le llamamos escorrentía superficial? Es lo que escurre en la superficie o encima del suelo, que provoca en cierta parte la erosión. Sí, exactamente. Es todo aquel volumen de agua que, como la compañera muy bien dijo, escurre en la superficie del suelo, ¿sí? Está determinado por factores como la pendiente, por ejemplo, bastante importante, ¿sí? A ver, la escorrentía subsuperficial, ¿cuál es? Esa no es donde la precipitación sí se infiltra. Sí, vimos que este tipo de escorrentía queda más que todo o llega a abastecer la zona radicular, ¿sí? Es todo aquel volumen de agua que infiltra un suelo y que pues llega a la zona radicular y es el agua disponible para las plantas, ¿sí? Esa es la escorrentía subsuperficial. ¿Y la escorrentía subterránea cuál es? A ver, algún compañero o compañera valiente que me digan cuál es la escorrentía subterránea. Es la que se infiltra hasta el nivel freático, donde alcanza las redes de drenajes y todo lo que pueda haber. Bueno, dijimos que a este fenómeno también se le llamaba percolación, ¿sí? Dijimos que era todo aquel volumen de agua que lograba infiltrar el suelo. Digamos que la zona radicular o la zona saturada tiene cierta capacidad. Por ejemplo, el suelo está, por ejemplo, a una humedad a la que estable, por ejemplo, en la que, por ejemplo, las plantas pueden extraer toda el agua que necesitan y toda aquella agua que las plantas no utilizan y se logró infiltrar, más no está siendo utilizada, por efecto de la gravedad, llega nuevamente a los niveles freáticos de la Tierra, ¿sí? Entonces, ese es el agua subterránea o la escorrentía subterránea, ¿sí? Entonces, veo que tenemos claros estos conceptos, ¿sí? Estos son los tipos de escorrentía que nosotros podemos tener en un evento de precipitación, ¿sí? Ocurre el evento de precipitación, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, bueno, una cuenca hidrográfica está dividida en 3 partes, ¿sí? Eso lo vimos al principio del laboratorio, parte alta, parte media y parte baja. Regularmente tienen características cada una de estas partes de la cuenca. Por ejemplo, en la parte alta es donde nosotros encontramos terrenos con más pendientes, ¿sí? En la parte media y en la parte baja ya son, por ejemplo, pendientes menos pronunciadas, ¿sí? Entonces, por ende, si yo tengo un evento de precipitación en toda
el área de mi cuenca, no quiere decir que, por ejemplo, en toda la cuenca va a haber escorrentía superficial, en toda va a haber subsuperficial y en toda va a haber subterránea. Esto va a depender de varios factores. En las partes altas, por ejemplo, es más probable que el agua, que ocurra en este caso la escorrentía superficial. En pendientes pronunciadas nosotros sabemos que es un poco más difícil que ocurra el proceso de infiltración, ¿sí? Sino que el agua únicamente va como que de paso, ¿sí? En las partes medias y bajas ya es más probable que ocurra un mayor porcentaje de infiltración de agua, ¿sí? Debido, como les digo, a la pendiente. Entonces, son varios factores los que intervienen en este fenómeno, ¿sí? Primero, la intensidad de la lluvia, ¿sí? Si llueve, por ejemplo, con poca intensidad, probablemente solo se dé el proceso de escorrentía superficial, ¿sí? Si es que ocurre. Con precipitaciones, por ejemplo, muy poco intensas, no vamos a tener este fenómeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando son, por ejemplo, precipitaciones de 1 hora, 2 horas y así intenso? ¿Sí? Es más probable que este fenómeno aparezca en el área de estudio, ¿sí? O en una cuenca hidrográfica o en un área determinada, ¿sí? Luego tenemos la duración de la precipitación. Como les digo, no es lo mismo que llueva, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos, media hora con una intensidad baja, a que, como les digo, llueva 1 hora, 2 horas con una alta intensidad, ¿sí? Luego tenemos el área de la cuenca, ¿sí? Este es otro factor que se toma en cuenta bastante importante. Si yo tengo, por ejemplo, mayor área, va a ocurrir más cualquiera de estos 3 procesos, ¿sí? Cualquiera de los 3 tipos de escorrentía. Pero si yo tengo una microcuenca, por ejemplo, es menos probable es más probable ver, por ejemplo, un solo evento de escorrentía superficial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el área de la cuenca es bastante determinante en la aparición de este tipo de procesos, ¿sí? Vimos también en la sesión pasada que la permeabilidad de un suelo está determinada por su textura, ¿sí? Esto también es un factor bastante determinante y limitante a la vez, ¿sí? Suelos arenosos, mayor porcentaje de infiltración, por ende tengo menos escorrentía superficial, mayor escorrentía subsuperficial y probablemente mayor escorrentía subterránea, ¿sí? Suelos, por ejemplo, con textura arcillosa, es más probable, yo tengo mayor porcentaje de que ocurra la escorrentía superficial, ¿sí? Es decir, el agua no se va a infiltrar o se va a infiltrar en un porcentaje menor, ¿sí? Por ende voy a tener menos escorrentía subsuperficial y el agua pues que ingresa ya de manera subterránea es menor, ¿sí? Entonces es un factor bastante importante, ¿sí? Y bueno, otros factores que también se toman en cuenta en la escorrentía son, por ejemplo, las obras de conservación de suelo y agua, ¿sí? Que precisamente son construcciones que se utilizan para disminuir el impacto de la escorrentía, ¿sí? Por el tema de la erosión del suelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un área donde hay construcciones o obras de conservación del suelo, la velocidad de escorrentía va a ser menor, ¿sí? Por ejemplo, suelos desnudos, en suelos donde no hay obras de conservación del suelo y hay pendientes pronunciadas, el proceso de escorrentía va a ser mayor y por ende voy a tener más degradación del suelo por el tema de erosión, ¿sí? Entonces, estos son algunos factores que se toman en cuenta a la hora de medir el tema de escorrentía, ¿sí? Bueno, ¿y por qué estamos viendo esto otra vez? Porque esto influye bastante en el volumen de agua que llega a un cauce principal de un río, ¿sí? Donde ocurre mayor escorrentía, yo voy a tener caudales mayores, ¿sí?
Donde hay, por ejemplo, menor escorrentía, pues el caudal que yo voy a medir en el río o el volumen de agua que llega a ese río va a ser menor, ¿sí? Y eso es lo que trata la práctica del día de hoy, ¿sí? Cómo medir volúmenes de agua, cómo medir el caudal de un río, ¿sí? Bueno, pero para eso necesitamos conceptualizar el término caudal, para que cuando yo les diga, bueno, vamos a medir el caudal, ustedes ya sepan qué es. El caudal es el volumen de agua que pasa por una sección específica del cauce de un río. Por ejemplo, el caudal de un río no va a ser igual al centro del río que en las orillas, ¿sí? Entonces, va a tener, por ejemplo, diferente velocidad, ¿sí? Y por ende el volumen de agua que pasa en esa sección de un río va a ser mayor o menor, ¿sí? Dependiendo el lugar donde se ubique. ¿Sí? Entonces, eso es el caudal, ¿sí? El volumen de agua que pasa por una sección específica del cauce de un río medida en una unidad de tiempo. En este caso, regularmente cuando se hacen mediciones del caudal de un río son en segundos, ¿sí? O pues también se toman en minutos, pero la dimensional correcta en la que se mide, o por ejemplo, si medimos en minutos, tenemos que pasarlo a segundos, porque todos los cálculos de caudales se miden en segundos, ¿sí? O la dimensional que se usa siempre es en segundos, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es que nosotros medimos eso? ¿Cómo es que se lleva a cabo la medición de este volumen de agua en un cierto de tiempo? A esta práctica se le llama aforo, ¿sí? El aforo, pues es la actividad o la acción que se realiza de medir el volumen, el caudal de un río, ¿sí? Eso es un aforo, ¿sí? Entonces, ya conceptualizado, viendo un poco de teoría, vamos a pasar a ver qué métodos existen para realizar los aforos, ¿sí? Métodos de aforo. Bueno, en este caso tenemos el método volumétrico, ¿sí? En este caso yo ya tengo un volumen establecido, por ejemplo, 1 litro, 2 litros, 5 galones, 1 tonel, ¿sí? Y tengo una fuente constante, por ejemplo, un chorro, una manguera, ¿qué más podría decirles? Bueno, esos son como que los más comunes, un chorro o una manguera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza este método o de qué consta este método? Yo tengo un volumen ya establecido y lo conozco. Necesito para utilizar este método, yo necesito tener un volumen ya establecido o ya conocido, ¿sí? Como les digo, por ejemplo, lo más típico, un mipachón de 1 litro, ¿sí? De esos topper. Creo que todos tenemos uno. Entonces, yo ya tengo un volumen, ¿sí? Y debo de conocer ese volumen. Yo para utilizar este método, sí o sí debo conocer el volumen, ¿sí? Y luego, pues, ¿qué hago? Yo utilizo, por ejemplo, un chorro y bueno, y toma el tiempo. ¿Cuántos segundos o minutos, verdad? En este caso, digamos que estoy imaginándome ahí mi topper en el chorro. ¿Cuántos segundos le toma al chorro abastecer y llenar ese litro de agua? ¿Sí? De eso consta este método. Método volumétrico, sí o sí tengo que tener el volumen. Ya vamos a ver un pequeño cálculo más adelante. ¿Sí? Luego tenemos las estructuras de aforo. ¿Sí? ¿Qué hacen este tipo de estructuras? Este tipo de estructuras regularmente las utilizan las hidroeléctricas, ¿sí? Cuando hacen el desvío del cauce de un río, colocan este tipo de estructuras para aforar y medir, pues, con mayor precisión el volumen de un río. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es muchísimo más fácil. Les voy a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí uno tipo rectangular. Bueno, vamos a ver uno triangular. Este va, por ejemplo, así. Viene aquí, para acá y aquí. Bueno, es recto, ¿verdad? Disculpen ahí mi línea toda torcida, pero es recto, sí es una estructura recta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo
que mi cauce viene aquí. O sea, toda esta área viene a dar aquí, ¿sí? ¿Sí? Todo aquí es agua y viene a esta dirección, ¿sí? Bueno, es más fácil, por ejemplo, medir o aforar aquí, ¿sí? Digamos que aquí todo esto es el río y al final aquí viene a dar el agua, ¿sí? Por ejemplo, estos métodos lo que hacen es facilitar la medición de un caudal. Como les digo, en una hidroeléctrica, por ejemplo, es más fácil venir y medir esta sección que solo por ahí va a estar pasando el agua a, por ejemplo, tengo un río completo, tengo que medir por ejemplo, sus inicios, ¿sí? Luego tengo que medir, por ejemplo, otra vez aquí, luego otra vez aquí y luego otra vez aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el caudal y la velocidad del agua no va a ser lo mismo aquí en las orillas que aquí en el fondo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Todo esto ya lleva una sola dirección y una sola velocidad y es más fácil medirlo una sola vez ahí a estar midiendo, por ejemplo, secciones de un río, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos utilizan este tipo de estructuras, ¿sí? Como les digo, más que todo para facilitar el tema de mediciones de caudal, ¿sí? Tenemos diferentes estructuras, medidor partial, vertederos, tipo rectangular, tipo triangular y algunos orificios, ¿verdad? Lo que hacen, por ejemplo, es que, bueno, cuando son, vámonos a algo que ustedes tal vez en algún momento han visto, los nacimientos de agua. Son corrientes de agua que llevan volúmenes bien pequeños. ¿Y qué hace la gente? Meterles un tubo, ¿sí? Y ahí pues ya el agua ya viene con cierta velocidad, ¿sí? Entonces esos son los orificios que se llaman, ¿sí? Y luego tenemos el método de sección velocidad. Este método se utiliza en ríos, ¿sí? No en hidroeléctricas, no con volumen conocido, sino que en este método yo tengo que medir, dimensionar el río. Por ejemplo, digamos que, por ejemplo, aquí está mi cuenca, ¿no? Disculpen ahí siempre mis dibujos medio raros. Bueno, aquí está mi río, ¿sí? Bueno, sí, mejor voy a dibujar. Esto tiene más forma de una cuenca que de un río. Por ejemplo, aquí viene mi río, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a medir caudales por medio de seccionando el río en, valga la redundancia, varias secciones, ¿sí? Por ejemplo, voy a medir de aquí para acá, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver que la forma en la que determinamos esto va a depender del ancho del río. Por ejemplo, si el río es más ancho, yo debo determinar más secciones, ¿sí? Si el río es menos ancho, por ejemplo, yo puedo realizar o hasta hacer secciones de hasta 1 metro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí medio 1 metro, bueno, aquí debo hacer una medición, ¿sí? Esa es la primera sección. De aquí para acá mido otro metro y aquí nuevamente voy a medir el caudal. Luego vengo de aquí para acá, otro metro, perdón, mido caudal. Y así me voy. Eso es el método de sección velocidad, ¿sí? Ya vimos que en cada una de las secciones de un río no va a ser igual el volumen de agua, ni va a ir con la misma velocidad. Regularmente en la parte céntrica del río es donde lleva más velocidad, ¿sí? Entonces, de esto consta este método, ¿sí? Y para este método tenemos varios utensilios que podemos utilizar. Por ejemplo, con el método de sección velocidad podemos utilizar el flotador, ¿sí? Regularmente son objetos que flotan, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, me posiciono en el inicio, ¿sí? Y otra persona se posiciona al final. Por ejemplo, si estamos midiendo, pongámosle que tenemos 5 metros desde donde está una persona a la otra,
¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me posiciono aquí, dejo ir, por ejemplo, regularmente nosotros en un módulo, los que son de recursos, ¿verdad? Se los recomiendo, es bien práctico. Teníamos un río bastante pequeño y utilizamos el método del flotador y lo hicimos con una pelota, ¿sí? Alguien se posicionaba al inicio, dejamos ir la pelota y aquí ya deben de tener una distancia establecida, por ejemplo, y como les digo, si son 5 metros, ¿sí? Yo digo, bueno, se tardó, ¿qué les digo? 45 segundos en recorrer los 5 metros, ¿sí? Entonces, regularmente se utilizan este tipo de estructuras que tienen la capacidad, pues, de flotar en la superficie del agua, ¿sí? Y luego tenemos el molinete, ¿sí? El molinete son estructuras que ya están diseñadas para realizar los aforos. ¿Y en qué nos basamos o qué dato nosotros obtenemos con el molinete? El molinete va dando vueltas, ¿sí? Entonces nosotros obtenemos las revoluciones por segundo que hace el molinete, ¿sí? Por ejemplo, el molinete dio 200 revoluciones en 1 minuto o en 60 segundos, ¿sí? Entonces yo ya con eso yo ya puedo calcular la velocidad en esa sección de un río, en una sección específica, ¿sí? Y luego pues tenemos el de la pendiente hidráulica, ese no lo vamos a ver, pero creo que en la clase lo van a desarrollar con el ingeniero, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a ver el método de sección velocidad, que es el que vamos a ir a hacer a campo, ¿sí? Bueno, aquí están las estructuras, ¿verdad? Algunas imágenes de las estructuras que vimos para aforar. Por ejemplo, esta es una fotografía de un medidor tipo Partial, ¿sí? Es como que fuera una X, ¿sí? Entonces, como les digo, todo el volumen de agua ingresa por aquí y ya pues solo únicamente se mide el caudal de la salida del medidor, que en este caso está aquí, ¿sí? Pues son estructuras hidráulicas, ¿sí? Obras hidráulicas. Entonces, pues tienen sus partes también. Sección de convergencia, sección de garganta, ¿sí? Sección de divergencia, ¿sí? Convergencia, aquí, por ejemplo, todas las corrientes, digamos, o toda la corriente de agua viene únicamente aquí, ¿sí? Y pues ya nuevamente sale su sección de salida, ¿sí? Y pues aquí ya se puede realizar el aforo, ¿sí? Aquí lo podemos ver en campo y aquí podemos ver la estructura como tal, ¿sí? Y aquí pues vemos únicamente el perfil de esta estructura, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo del método volumétrico, es lo que nosotros vimos, ¿sí? El caudal va a ser igual al volumen partido tiempo, ¿sí? Dimensionales, metros cúbicos sobre segundos o litros sobre segundos, ¿sí? Aquí podemos ver de forma visual, de forma gráfica, la fórmula, ¿sí? Volumen de agua partido tiempo, ¿sí? El caudal es eso. El caudal ya vimos, yo lo determino con el volumen de agua partido el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si el volumen del recipiente es de 4 litros y el tiempo promedio de llenado del mismo es de 2 segundos, yo para saber el caudal voy a hacer la división, ¿sí? ¿Cuánto volumen de agua estoy llenando? ¿Sí? Y en cuánto tiempo se llena ese volumen. En este caso tenemos 4 litros que son llenados. Bueno, algo importante aquí también que hay que tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos a utilizar este método volumétrico, yo no puedo decir, por ejemplo, voy a hacer una medición y con esa medición me basta para determinar el caudal. Yo lo que hago es hacer por lo menos de 3 a 5 mediciones, ¿sí? Y determinar, bueno, yo ya saco tiempos promedios. Por ejemplo, ahorita se llenó en 4 segundos, ahorita se llenó en 2, ahorita se llenó en 3 y ahorita se volvió a llenar en 4. Entonces yo ya hago un promedio y utilizo ese tiempo. No hago una única medición, ¿sí? Mientras más datos yo mido, más preciso va a ser mi dato, ¿sí? Más me acerco a la realidad. Entonces aquí el caudal, pues es
la división de 4 litros, que es el volumen de agua, dividido 2 segundos, que es el tiempo promedio en el que se llena ese recipiente, ¿sí? Y el caudal, en este caso, es de 2 litros por segundo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, ¿verdad? Es bastante sencillo. No sé si alguien iba a comentar algo. No, yo solo decirte que sí estaba claro. Ah, bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos otras estructuras de aforo, ¿sí? Que son los vertederos y orificios. En este caso, tenemos vertedero rectangular sin contracciones, ¿sí? Y luego tenemos el vertedero rectangular con 2 contracciones, ¿sí? Entonces, como les digo, estas son estructuras de aforo que regularmente son utilizadas en hidroeléctricas, ¿sí? Y por ende, como ya tienen, por ejemplo, dimensiones establecidas, ya tienen altura, ancho establecido, regularmente son estándares la mayoría. Entonces ya hay fórmulas que me permiten determinar el caudal con este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fórmula aquí del caudal es igual a 1.84 litros por la altura, ¿sí? Elevado a la 3 medios, ¿sí? Donde, pues, el Q es el caudal que fluye por el vertedero en metros cúbicos por segundo. L es el ancho de la cresta en metros, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí. Y H, pues, es la carga del vertedero en metros, ¿sí? Por ejemplo, el ancho es esto, ¿sí? Entonces, como les digo, estas estructuras ya son establecidas, ya como les digo, la mayoría tiene medidas estándares, entonces ya tienen fórmulas preestablecidas para que yo ya pueda determinar el volumen o el caudal de un río, ¿sí? Y este es, por ejemplo, un tipo rectangular, ¿sí? Un vertedero tipo de rectangular. De estas estructuras también hay en la finca Sabana Grande, entonces ustedes, toda esta práctica la vamos a poder visualizar allá, ¿sí? Luego tengo el vertedero tipo triangular. Miren, como les digo, por ejemplo, el ángulo de la abertura es siempre 90 grados, entonces, como les digo, ya son medidas estándares que se han utilizado, ¿verdad? Para ya tener fórmulas y pues ya solo ingresar datos, ¿sí? Y es mucho más sencillo medir caudal con este tipo de estructuras que, por ejemplo, aforando por el método de sección velocidad, ¿sí? Eso requiere un poquito más de cálculo y de trabajo también en campo. Entonces, por ejemplo, para el vertedero tipo triangular, la fórmula es que el caudal es igual a 1.4 por H elevado a las 5 medios, ¿sí? Q, pues, de igual manera es el caudal que fluye por el vertedero en metros cúbicos por segundo y H es igual a la carga del vertedero en metros, ¿sí? Entonces, así es como se mira este tipo de estructuras para medir, para medir caudales, ¿sí? Este es uno tipo triangular, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver un pequeño video para dejar más claro este tipo de estructuras y luego pues ya vamos a ver los cálculos como tal, ¿sí? Como les digo, son bastante pequeñitos, son bastante sencillos, perdón, entonces no creo que vaya a dar algún tipo de problema. Solo si me pudieran poner ahí un mensaje en el chat, que si se mira o, perdón, si se escucha o no el video, porque voy a apagar mi micrófono. Primero, un cordial saludo a todos los que ven este video. Nos encontramos aquí para explicar, medir y aforar un canal partial. El medidor partial es una de las estructuras más antiguas y usadas para la medición de caudales en canales abiertos. Puede ser construido de madera, metal y de concreto, según la magnitud de los canales y caudales a medir. El medidor partial posee una precisión muy buena,
Puede funcionar a flujo sumergido o a flujo libre y su operación es relativamente sencilla. Estos medidores abarcan un rango de medición que va desde 1 litro por segundo hasta 85 metros cúbicos por segundo. El aforador que tenemos aquí está ubicado en el canal de riego de la zona agrícola de Alegoma, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, Perú. El material de construcción del aforador es de concreto con acabado pulido. Seguidamente pasaré a explicar las partes del aforador. Primeramente, en el ingreso aguas arriba tenemos el canal de entrada, el cual hace que el flujo sea convergente en una proporción de 5:1. Además podemos observar el fondo base, el cual es completamente horizontal. Además que podemos apreciar un linígrafo. Seguidamente vemos como el agua discurre hacia dentro de la garganta del canal. Aquí tenemos un linímetro que mide la altura de inicio del agua, del nivel del agua. A ver, compañeros, síganme por acá. Seguidamente tenemos la garganta, el cual presenta unas paredes paralelas, el cual tiene una base en pendiente con proporción 2.67:1. En este punto también tenemos otro linímetro que es para medir la altura final del agua. Al final de este tenemos el inicio del canal de salida, el cual presenta unas paredes verticales divergentes. El fondo base de esta sección del canal presenta una contrapendiente hacia arriba. Algunas consideraciones iniciales que debemos tener a la hora de la medición es inspeccionar, verificar si el canal está sufriendo o ha sufrido una degradación en sus paredes. Si presenta fugas, verificar también el estado de los linímetros y finalmente si el canal se encuentra con alguna obstrucción, limpiarla. Seguidamente procedemos a medir el ancho del canal de entrada. Aquí tenemos que medir el ancho aproximado con nuestra cinta métrica. Vemos que la medida es de 1 metro. Ahora procedemos a medir la altura piezométrica desde la base del nivel del agua, esto con ayuda del linímetro. Pero como esta no se encuentra en buenas condiciones, la medí con la cinta métrica, el cual nos dio 10 centímetros. Seguidamente medimos el ancho de la garganta de las paredes paralelas del canal. Tenemos un ancho de garganta de 48.2 centímetros. Luego continuaremos con la medida final del linímetro, que nos dará la altura piezométrica en el punto 2, en donde se da el resalto hidráulico, justamente en el cambio de pendiente. Podemos ver que el linímetro no se encuentra en buenas condiciones, así que procederemos a medir con nuestra cinta métrica, el cual nos da una medida de 14 centímetros. Y finalmente pasamos a medir el ancho de la salida del canal, el cual tiene aproximadamente 80 centímetros. Para la determinación del caudal usaremos la altura inicial, que es de 10 centímetros o 0.1 metros. Segundo, usaremos las capacidades de descarga para aforadores partial de la siguiente tabla. Aquí vemos que nuestro ancho de garganta obtenido en campo no se encuentra dentro de los valores de la tabla. Para hallarlos usaremos la interpolación, el cual nos da la siguiente ecuación. Finalmente, calculamos el caudal con la ecuación. Reemplazamos H1 dándonos como resultado 0.33 metros cúbicos por segundo o 33 litros por segundo.
Seguidamente vamos a calcular el grado de sumergencia con la siguiente fórmula: HW sobre H1, donde HW es la altura 2. Tenemos un grado de sumergencia de 1.4, lo que nos dice que debemos corregir el caudal con la siguiente fórmula. Bueno, aquí tenemos otra fórmula, la cual se muestra en donde tenemos los valores en la tabla, y C los vamos a calcular a partir del siguiente ecuación, de la segunda, ya que tenemos un rango de 0.3 a 2.5, lo cual nos da un C de 0.0869. Calculamos, reemplazamos los datos y nos da un caudal de 0.03 metros cúbicos por segundo, 20 litros por segundo. Bueno, vimos en este ejemplo cómo, bueno, si nosotros miramos, por ejemplo, yo miraba esta estructura y no le miraba, por ejemplo, la forma que dice o cómo lo muestran, por ejemplo, en las ilustraciones. Tal vez ya identificándolas con una vista directa o con observación directa es mucho más fácil definir la forma, ¿sí? Entonces vimos cómo se realiza la medición del caudal, ¿sí? Qué factores se toman en cuenta. Y, como les digo, esto es, bueno, nada más para complementar el tema de teoría, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a ver los cálculos y, como les digo, van a ver que son bastante sencillos, nada complicados, y solo es de que ustedes pongan atención a la metodología que se utiliza. Hay, por ejemplo, ciertas consideraciones que tomar en cuenta. Entonces, todo eso hay que, lo vamos a ver ahorita haciendo los cálculos. El método que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos es el método de sección-velocidad. Este es el método que regularmente se utiliza en campo, ¿sí? Cuando ustedes van, por ejemplo, a hacer alguna visita de campo y a ustedes les dicen, bueno, yo necesito, por ejemplo, hacer un plan de manejo para una cuenca hidrográfica, yo necesito saber cuánto volumen de agua tengo en mi área de estudio. ¿Y cómo voy a saber eso? Por medio de conocer el caudal, ¿sí? Entonces, este es, como les digo, este es el método que más se utiliza en campo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bueno, la compañera Magdalena, que es la que siempre está ahí activa. Dígame un número del 1 al 28. 25. 25, vamos a ver. Odalis Abigail. ¿Está en la sesión? Bueno, imagínense. Sí, dice. ¿Tienes algún problema con tu micrófono? Bueno, el video hablaba que hay que tomar ciertas consideraciones con la estructura de partial para medir el caudal. ¿Puedes indicarnos cuáles eran esas consideraciones que el video mencionaba que había que tomar en cuenta? Ahí lo puedes escribir en el chat. Bueno, vamos a darle tiempito a la compañera para que responda, ¿sí? Porque pues a ella fue la que le correspondió hacer la pregunta del día de hoy, ¿verdad?
Entonces, si ella no responde, su informe vale 95%, ¿sí? Si ella responde correctamente, su informe vale sobre 100%, ¿sí? Entonces, voy a esperar ahí el mensaje. Mientras tanto, vamos a seguir, ¿sí? No te voy a dar mucho tiempo, Vamos a ver. ¿Quién dice? ¿Será que es correcto lo que dice la compañera? ¿Qué dicen ustedes? Compañeros. Magdalena, tú no, porque yo sé que tú ahí estás poniendo atención. Entonces, alguien más que responda. ¿Será que esta era la consideración o las consideraciones que decía el video que había que tomar antes de tomar el aforo? Si nadie contradice lo que dice la compañera, me imagino que todos están de acuerdo. Jamie, yo tal vez solo para agregar a lo que dice la compañera es de que sí había que tener la medición directa de tiempo, pero algo que yo entendí era que era necesario antes de medición de todo el aforo, ver las condiciones del mismo, que estuvieran bien las paredes, como decía ahí, que no tuviera ningún tipo de fuga, que estuviera limpio, también el estado del lunímetro, las mediciones tanto de altura como de ancho de los canales. Exactamente, lo saluda ahí el compañero Julio, ¿verdad? Exactamente esto era lo que decía el video. Antes de tomar un aforo, ¿sí? En este tipo de estructuras yo debo ir y, bueno, verificar que la estructura, por ejemplo, no tenga ninguna agrietadura, porque ahí ya se está perdiendo cierto volumen de agua. Entonces, la medición que yo voy a hacer va a ser incorrecta, ¿sí? Que no haya basura, por ejemplo, dentro del vertedero, ¿sí? Que en este caso, como vimos en el video, las condiciones del lignímetro no eran correctas, ¿sí? Ya estaba muy desgastado, entonces este tipo de materiales pues hay que estarlo supervisando constantemente antes de realizar la medición, porque si no, como les digo yo, el dato que voy a obtener va a ser incorrecto, ¿sí? Entonces, sí, Abner. Demi, con eso tengo una duda porque, digamos, si sí tenemos que obtener ese dato y digamos que, como dijiste, que debe de estar en perfectas condiciones y si no se da el caso, tendríamos que usar otro método de medición. Sí, tendríamos que ir, por ejemplo, ir directamente, por ejemplo, a medir al cauce principal del río. Creo que eso sería lo más probable o lo más correcto de hacer si, por ejemplo, la estructura tiene algún daño, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, ahora sí les voy a presentar mi Excel. Y siempre, ¿verdad? Siempre yo les digo qué datos qué datos me dan a mí, porque como les digo, regularmente cuando uno hace trabajo de campo o cuando uno realiza este tipo de estudios, por ejemplo, siempre hay dos fases, ¿no? Trabajo de campo y trabajo de gabinete, ¿sí? Entonces, tenemos que saber diferenciar qué datos obtengo yo mediante el trabajo de campo y qué datos yo voy a operar en mi fase de gabinete. Por ejemplo, aquí se los puse con colores, ¿sí? Tal vez así es un poquito más fácil de que lo comprendamos o lo visualicemos en este caso, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, también tengo esta tabla para completar, ¿sí? La información que vimos. Bueno, aquí en la presentación creo que tenía
terminar de ver la presentación mejor. Y porque ahí tenía otras fotografías que ustedes podrían ver. Bueno, aquí está explicado el método de sección velocidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que yo tengo que hacer es la determinación del área, ¿sí? ¿Qué espaciamiento de ancho yo voy a utilizar? ¿Sí? Ahorita vamos a ver que está esta tabla para eso. Dice, una vez determinada la zona donde se efectuará la medición, se deberá colocar 2 estacas. Una en la orilla y fijándose que la línea que las une sea perpendicular a la dirección del río, ¿sí? Para determinar el ancho del mismo, ¿sí? Dividir el ancho del cauce en tramos de acuerdo al cuadro 1. Ese es el que vamos a ver a continuación. Obtener la profundidad al principio y al final de cada tramo, como se muestra en la figura. Y obtener la profundidad media y ancho de cada sección para generar el área por cada tramo medido de la sección transversal, ¿sí? Yo sé que esto ahorita tal vez a ustedes les pareció mucha información, pero viéndolo gráficamente van a ver que es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro que se ha realizado, ¿verdad? Con mediciones estándar, por ejemplo. Y datos repetitivos, por ejemplo, hay río, por ejemplo, se dieron cuenta de que, por ejemplo, en los ríos que miden, que el ancho va de, por ejemplo, de 4 a 8, el espaciamiento, por ejemplo, es mejor medirlo a 1 metro, ¿sí? Por ejemplo, entonces nosotros con esa información se generó esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo ríos con anchos de un cauce de 0 a 1 metro, ¿verdad? Bastante pequeñitos, yo voy a hacer un espaciamiento de 0.20 metros, es decir, 20 centímetros, ¿sí? Esas serían las secciones a las que yo debería medir el caudal, ¿sí? Ríos de 1 a 2 metros a 0.25, de 2 a 4 a medio metro, de 4 a 8 a 1 metro y así sucesivamente. Entonces, lo primero es identificar cuánto mide el total, ¿sí? Cuánto tengo yo de ancho de un río, ¿sí? Del cauce principal de un río. Y en base a eso, yo ya obtengo el espaciamiento al cual voy a, por ejemplo, medir cada caudal, ¿sí? Entonces, y aquí lo tenemos gráficamente, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que desde aquí al punto inicial hasta acá me dio un ancho de, por ejemplo, unos 7 metros, ¿sí? Está en este rango de 4 a 8. Entonces, el espaciamiento o las secciones que yo voy a hacer van a ser de cada metro, ¿sí? De aquí para acá hay 1 metro, área 1, área 2, área 3 y así hasta el área 10, ¿sí? Ese es el ancho de la sección, ¿sí? Aparte tengo el ancho del cauce principal, ¿sí? Luego tenemos mediciones de profundidad. Esto se hace con el molinete, ¿sí? Se ingresa al molinete, identifico a qué profundidad llegó el molinete, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en campo, ¿sí? Entonces, ahorita me voy a preocupar más por explicarles la teoría, ¿sí? Y esta es una fotografía de cómo se hacen mediciones de profundidad para cada sección del cauce, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya determinaron el ancho de un río y pues se hace el seccionamiento correcto, adecuado para esa anchura, ¿sí? Y ahí yo voy midiendo los caudales en cada una de esas secciones, ¿sí? Así que yo les recomiendo que lleven alguna pantaloneta o algo porque sí se van a meter al río, ¿sí? Y luego la determinación de la velocidad, por ejemplo, se hace en este caso por los flotadores o, por ejemplo, con el molinete, ¿sí? Los flotadores, como le digo, son este tipo de estructuras pues que flotan en la superficie, ¿verdad? Y van a ir pues en la superficie del río a cierta velocidad. Entonces, con ello yo ya puedo medir el caudal, ¿sí? Y en este caso, nosotros creo que con este método no estoy segura si vamos a trabajar, pero con el del molinete sí, ¿sí?
Y aquí están los molinetes, ¿verdad? Los métodos para obtener la velocidad media en cada área parcial empleando el molinete se diferencian esencialmente por la profundidad a la cual se hacen las mediciones de velocidad en vertical, ¿sí? Por ejemplo, los más empleados son el método de los 6 décimos, de los 2 décimos, 8 décimos, ¿sí? Regularmente son las profundidades a las que se ingresa el molinete, ¿sí? Y como les digo, la característica o la información que yo obtengo por medio de un molinete es las revoluciones, ¿sí? El número de vueltas que da en un tiempo determinado, ¿sí? El molinete pues consta de estas partes. Tenemos la hélice, ¿sí? Que es la que se sumerge y es la que da vueltas, con la cual yo obtengo el número de revoluciones. Tenemos la barra que sostiene al molinete. Hay un cable de conexión entre el molinete y el contador y pues el aparato contador como tal que me indica el número de vueltas, ¿sí? O revoluciones que tiene la hélice dentro del cauce del río, ¿sí? Cuando está sumergido, ¿sí? Entonces, este es el método que nosotros vamos a utilizar en la gira. Y de igual manera, aquí les puse ya el Excel, ¿verdad? Yo siempre les pongo en el Excel y aquí vamos a ver cómo realizar el cálculo, ¿sí? Ahora sí, les voy a presentar mi Excel y vamos a entrar de lleno con los cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, la ventaja que tenemos aquí es que nosotros vamos a hacer las dos partes de este estudio, tanto la fase de campo como la fase de gabinete, ¿sí? ¿Y qué datos obtengo yo en campo? ¿Qué es lo que ustedes van a obtener cuando se haga esta práctica en la finca? Bueno, primero, la distancia, ¿sí? ¿Cuántos puntos yo tengo? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y punto 35, ¿sí? Es decir, yo medí o seccioné en 6 pedazos el cauce del río y todavía me quedó una colita de 35 centímetros, ¿sí? ¿Qué otro dato yo obtengo en campo? La profundidad, ¿sí? En este caso, vertical es la del molinete, ¿sí? ¿A qué profundidad estuvo en cada sección, ¿sí? Yo mido inicio, punto inicial, profundidad, punto final, profundidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos del punto 0, que es el punto inicial, al punto 1. En el punto 0 tenía una profundidad de 0.23, ¿sí? Es decir, 23 centímetros. Ya en el punto final, que en este caso es el punto 1, yo tengo 0.43 de profundidad, ¿sí? De ahí mi punto inicial vuelve a ser el punto 1, tengo los mismos 0.43 y el punto final, que es el punto 2, tiene una profundidad de 0.43, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir midiendo en campo. O en este caso, si ustedes no fueron a campo, no realizaron el ejercicio, estos son los datos que ustedes deberían tener para determinar caudal, ¿sí? Luego tenemos, bueno, aquí, en este caso, la profundidad vertical la mido ya sea con un metro o a veces el molinete ya trae una medida estándar, ¿sí? La profundidad vertical, por ejemplo, es la totalidad que hay desde el inicio hasta donde yo toco fondo, ¿sí? La profundidad del molinete es hasta dónde llega o hasta dónde es capaz de, en este caso, de hundirse el molinete, ¿sí? Y pues va a variar según la sección que estemos analizando, ¿sí? Ese dato también es importante. Todos los datos que están aquí en blanco son los que se obtienen en campo, ¿sí? El número de revoluciones, ¿sí? En este caso es 200. Estas revoluciones son las vueltas que me indica el molinete en un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, aquí se hicieron 2 mediciones, lo que les indicaba. Yo no puedo decir, este es un dato preciso tomando únicamente una medición, ¿sí? Por ejemplo, aquí el molinete dio 200 revoluciones en 60.77 segundos y también dio 200 revoluciones en 62.05 segundos, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, aquí miren, dio 300 en 52.94, ¿sí? Es decir, había más velocidad. Y luego tengo que también dio esas 300 en 52.79. Entonces, como les digo, no se queden con una medición. No es correcto decir yo medí, yo obtuve el caudal con una única medición. Eso es incorrecto y créanme que en ningún lado les van a aceptar esa información, ¿sí? ¿Y qué otro dato importante debo tener? El ancho. A cada cuánto se hicieron las secciones. En este caso fue de 1 metro. Entonces el ancho del cauce está de 4 a 8 metros, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Los datos que están así en grisito son los que tenemos que operar, ¿sí? La profundidad media, el tiempo promedio, aquí el número de revoluciones por segundo, ¿sí? Y la velocidad calculada, la velocidad media, el área parcial y finalmente el caudal, ¿sí? Como les digo, van a ver que son cálculos bastante sencillos, ¿sí? Entonces, lo primero que debo operar es la profundidad media, ¿sí? ¿Y cómo obtengo yo este dato? Pues, como su nombre lo indica, es la profundidad media desde el punto inicial hasta mi punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Miren, aquí es bien importante que también sepamos dónde colocar los datos. Porque, por ejemplo, aquí profundidad media me está diciendo que es la profundidad o el punto medio entre punto 23 y punto 43, ¿sí? Entre estos dos está la profundidad media, ¿sí? Entonces me voy a ubicar en esta casilla y pues la profundidad media es igual o va a ser igual a la profundidad vertical en el punto inicial más la profundidad vertical en el punto final, ¿sí? Todo eso, mejor voy a usar paréntesis aquí ustedes porque no sé que me vaya a dar un dato erróneo. ¿Sí? Todo eso dividido 2. Me da punto 33. Punto 33 es la profundidad media entre el punto, desde el punto 0 hasta el punto 1, ¿sí? De igual manera aquí. ¿Sí? De igual manera, ¿qué hago? Bueno, otra cosa que yo podría hacer, o otra fórmula más fácil, sería un promedio, ¿sí? De este, vamos a ver, no creo que me los agarre. ¿Dónde está el otro? Este creo que es. A ver si me lo agarro ahí. No, ahí lo sumo. Entonces, vamos a ver si lo puedo arrastrar. Ahí está. ¿Sí? De igual manera, pueden hacerlo, como les digo, con el paso a paso, profundidad en el punto inicial, en el punto final, más el punto final dividido 2 o haciendo el promedio, que les da lo mismo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver si aquí, no. Aquí es bien metodológico, ¿sí? Pero si tengo que hacerlo, aquí creo que es con estos dos. ¿Sí? Vayan haciéndolo ustedes en su calculadora y si no les da o les da error, me van diciendo, ¿sí? Aquí vamos bien. Aquí me tocan estos dos. Luego me paso a este.
Como les digo, ustedes vayan haciéndolo ahí en su calculadora o en su Excel. Bueno, en Excel no pueden porque no tienen los datos, pero ahí pueden ir corroborando en su calculadora. Si yo me confundo, me pueden decir, ¿verdad? No habría ningún problema. Y finalmente el promedio desde el punto 36, desde 6 hasta 6.36. Ahí está. Entonces ese sería el primer dato que yo tendría que operar, ¿sí? Obtener la profundidad media, ¿sí? Como les digo, ubíquenlo en un lugar donde ustedes puedan apreciar. Por ejemplo, esta es la profundidad media desde 0 a 1. Esta es la profundidad media desde 1 a 2, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? O el siguiente dato que yo debo obtener. El tiempo promedio, ¿sí? Que en este caso no es nada más que la suma del tiempo 1 más el tiempo 2 dividido 2, o de igual manera podemos hacer un promedio, ¿sí? Entonces yo me ubico aquí donde están mis tiempos, ¿sí? Serían estos dos. Y entonces pongo o determino un promedio, ¿sí? Entre el tiempo 1 y el tiempo 2. 61.41. Luego me voy aquí. Nuevamente saco un promedio. Estos dos. Y mi último promedio. Ahí está. Entonces, eso sería lo siguiente que yo debería de obtener, ¿sí? El promedio de los tiempos en los que se tomaron las mediciones, ¿sí? Luego, me está pidiendo una N, ¿sí? Y me dice RPS, es el número de revoluciones por segundo que yo obtuve o que me tengo que calcular con mis datos que obtuve en campo, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo la N mayúscula? ¿Sí? La N mayúscula es igual a las que me indicó el molinete, ¿sí? Dividido el tiempo promedio, ¿sí? Entonces, esto dividido esto, ¿sí? Apúntenlo ahí para que no se les olvide, ¿sí? Entonces, mi N mayúscula es igual a, ya vimos, el número de revoluciones dividido el tiempo promedio, ¿sí? 3.2568, ¿sí? Esa fue, o esa es mi N mayúscula para la primera sección, ¿sí? De igual manera aquí, hago lo mismo, ¿sí?
serían las revoluciones dividido el tiempo promedio, ¿sí? Nuevamente, revoluciones dividido tiempo promedio. Ya vieron que les dije que estos cálculos eran bastante sencillos. Y de igual manera, revoluciones dividido tiempo promedio. Tiempo promedio para este 59.55. Y de igual manera, mis revoluciones fueron 100. En este caso fueron menos. Miren cómo cambia ya la velocidad del caudal. En las partes, en los extremos de las orillas, es donde hay menos velocidad. Comparado con el centro, ¿verdad? Los puntos céntricos de cauce de río es donde yo tengo más velocidad, ¿sí? Bueno, y ahora para calcular la velocidad, ¿sí? Aquí tengo que tomar en cuenta que hay dos fórmulas, ¿sí? Y esto va a depender, para calcular velocidad, va a depender del número que yo obtuve en la n mayúscula. Por ejemplo, no sé si eso lo puse en la presentación, déjenme ver. Creo que no lo puse, pero se los voy a colocar para que no se les olvide. Ah, bien. Hay una fórmula para calcular velocidad, ¿sí? Dependiendo del n, ¿sí? El número de vueltas por tiempo o el n mayúscula, ¿sí? Si n es menor a 0.97, espérense, mejor voy a recortar de una vez esto y lo voy a poner en el Excel para que ustedes vean de qué estoy hablando. Sí, porque eso no lo puse por aquí. Bueno, lo voy a poner aquí. Bueno, aquí me indican que si n es menor de 0.97, entonces la velocidad va a ser igual a 0.1028 multiplicado por n más 0.05. Y si n es mayor a 0.97, entonces la fórmula de la velocidad va a ser igual a 0.1305 multiplicado por n más 0.023, ¿sí? Entonces, con esta fórmula yo me doy cuenta que, por ejemplo, todas mis n, ¿sí? Son mayores a 0.97, ¿sí? Es raro que una n dé menor a 0.97. Únicamente, pues, con caudales bien pequeños o, por ejemplo, con pequeños nacimientos de agua, ¿sí? Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar para calcular n va a ser la segunda, ¿sí? Entonces, me dice que la velocidad va a ser igual a 0.1305 multiplicado por mi n, en este caso es 3.2568. Vamos a ver qué era. Más 0.023. Sí, ¿verdad? 0.023. Más 0.023. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la velocidad. Miren, la velocidad es de 0.4480 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Voy nuevamente aquí. ¿Qué era? 1305, sí. 1305 multiplicado por mi n mayúscula más 0.023. Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Sí? Como les digo aquí, no puedo ir arrastrando porque como tengo espacios en blanco me va a tirar algunos datos ahí que nada que ver. 0.1305. Por n más 0.023. De tanto hacerlo, hasta se aprende uno las fórmulas. Por n. Si por ahí se me va algún tecladazo de más, me avisa. Porque como les digo, si no vamos a tener datos que nada que ver. Ahí está. Entonces, con eso yo obtengo el valor de la velocidad o calculo la velocidad en las secciones de el río, ¿sí? Bueno, y ahora me voy con el cálculo de velocidad media, ¿sí? Bueno, y la velocidad media, como su nombre lo indica, es la velocidad que va a ir en medio, ¿sí? Va a estar en medio del punto 0 y el punto 1, ¿sí? Entonces me voy a ubicar aquí, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo saco la velocidad media? La velocidad media va a ser la velocidad del punto 2, en este caso, ¿sí? El punto final más la velocidad del punto inicial dividido 2, ¿sí? Esa va a ser el dato de mi velocidad media. Apúntenlo porque no está la fórmula como tal, pero así se saca, ¿sí? Velocidad media es igual a la velocidad en el punto final más la velocidad en el punto inicial dividido 2, ¿sí? Entonces aquí sería, esto sería igual a la velocidad en el punto final más la velocidad en el punto inicial, sería 0, ¿sí? Utilicen siempre sus paréntesis porque vieron que una cosita y sale mal, ¿sí? Dividido 2, que me da una velocidad media de 0.2240 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y aquí hago lo mismo, ¿sí? O puedo hacer un promedio también, más fácil, ¿verdad? Solo que tengo que ver de dónde a dónde voy. Aquí voy desde el punto 2 hasta el punto 1, ¿sí? Y ese es mi dato de velocidad media. ¿Tienen alguna duda con la velocidad media? Están sencillos, como les dije, están bastante sencillos. Entonces aquí sería desde el punto 3 hasta el punto 2. Me ubico nuevamente entre el punto 4 y 3. Miren, ¿sabe qué andaba haciendo ahí ya? Hago un promedio. Y de igual manera en mi punto final hago un promedio. Una pregunta, Demi. Ajá. La fórmula que utilizaste solo se utiliza, valga la redundancia, solo se usa para el primer dato. Y de ahí solo se saca promedios entonces. No, es que mira, pues,
esa fórmula es como que la fórmula paso a paso del promedio, porque suponete si yo aquí hago un promedio, me va a dar el mismo dato, ¿sí? ¿Qué es un promedio? La suma de los dos datos que yo estoy haciendo dividido n. N es el número de datos que yo estoy evaluando. En este caso voy de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero hacer un promedio, uy, no sé qué pasó aquí ustedes. Permítame que me sacó del Excel. Vamos a ver. Espero que no se me hayan borrado los datos. Miren, por eso siempre... Ah, no, ahí está. Guarden cada documento en el que estén trabajando porque les puede pasar eso. Ahorita no están viendo el Excel, ¿verdad? Ahí está. No, ahorita no. Ahora sí. Ahora sí. Así va. Bueno, entonces estábamos aquí con la duda del compañero. Por ejemplo, si yo me ubico, vamos a ver aquí. Puedo de igual manera trabajar con el promedio. ¿Sí? Pero como no va a haber datos, puede que aquí me tire error, por ejemplo. Sí, miren, aquí me tiró como que solo hay un dato. Entonces, cuando no hay, por ejemplo, datos arriba, porque regularmente en el punto inicial la velocidad va a ser 0. Entonces, utilicen mejor la fórmula así de paso a paso, ¿sí? Ya con los demás, como ya hay datos arriba y datos abajo, es más fácil que me opere un promedio, ¿sí? Entonces, sí, creo que aquí sí únicamente desglosando la fórmula del promedio, en este caso velocidad en el punto final, más velocidad en el punto inicial, que ya sabemos que es 0, dividido 2, ¿sí? Entonces, sí, aquí utilicen mejor la fórmula desglosada del promedio y aquí pues ya pueden utilizar el promedio que no creo que dé pues hasta aquí no ha dado ningún problema. Bueno. O se puede poner 0 en el punto 1. Gracias. También, sí, no se me había ocurrido, ajá, también se puede, de hecho eso es lo que debería hacer, ¿verdad? A ver aquí. Okay. La velocidad sabemos que en el punto inicial siempre es 0. Sí, como decía la compañera Magdalena, también se puede poner la velocidad en el punto 0, ¿verdad? Gracias ahí por la ayuda. Entonces vamos a terminar aquí. Con el promedio. Entre estos dos puntos. Ahí está. ¿Sí? Y con eso yo obtuve mi dato de velocidad media. ¿Sí? Ahora, ya tengo estos datos. Y lo que voy a hacer, solo déjenme verificar algo. Aquí me faltó un... Aquí está el tiempo. Este dato de aquí. Vamos a ver, permítanme. Aquí tengo de este a este, de este a este. Bueno. Luego, con esto, el siguiente punto que yo voy a hacer, o la siguiente determinación que voy a hacer, es determinar el área parcial, ¿sí? ¿Y cómo determino mi área parcial? El área parcial
Bueno, ya sé que me faltó aquí. Ya sé qué dato me faltó. Aquí la velocidad en el punto final también va a ser 0. ¿Sí? Entonces aquí me faltó sacar el promedio de estas dos. Eso era el dato que me hacía falta. Me recordaba justamente que me falta un dato, pero siempre la velocidad en el punto inicial donde yo parto a medir y en el punto final donde yo termino de medir siempre van a ser 0. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente. Entonces, ese era el datito ahí que yo decía, pero me falta un dato, pero no sabía de qué era. Vamos a probar ahí, como decía la compañera. Ahí está. Entonces, ahí obtengo todos esos datos, ¿sí? Ese era el dato que me hacía falta. Bueno, y ahora, ¿cómo determino el área parcial? El área parcial es igual al ancho por la profundidad media, ¿sí? Miren, el ancho, esto que tengo aquí, por mi profundidad media, ¿sí? Miren desde qué extremos estamos operando, entonces por eso les digo, lleven orden con los datos porque si no les va a dar algún tipo de error, ¿sí? Entonces, aquí saco el área parcial, ¿sí? Para acá. Entonces dijimos que el área parcial va a ser igual a el ancho por la profundidad media. Ubico dónde está mi profundidad media, 0.33. Y eso me va a dar mi área parcial, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí los datos pues no cambian, ¿sí? Entonces, toda esta columna de aquí va a ser la misma aquí. Entonces yo, por ejemplo, bueno, si lo copio, vamos a ver si lo puedo copiar. Tal vez no me da algún tipo de error, voy a pegar solo los valores. Ahí está, ¿sí? Entonces mi área parcial, como en este caso, la seccioné a cada metro, va a ser igual, ¿sí? Va a ser la misma, ¿sí? Que esta que está aquí, que la profundidad media. Ahora si este valor cambia, mi ancho de seccionamiento cambia, el área parcial, no vayan a copiar esta columna, ¿verdad? Aquí por fines de ahorrarnos tiempo lo hicimos, pero si en este caso el ancho no fuera diferente a 1, sí tienen que operar, ¿sí? No vayan a hacer lo que yo hice. Bueno, y por último, ya con toda esta información yo ya puedo determinar mi caudal, ¿sí? El caudal es igual al área parcial multiplicado por la velocidad media, ¿sí? Área parcial por velocidad media. Entonces, el caudal aquí, déjenme ver, sí. Esto es igual a el área parcial por velocidad media, ¿sí? 0.0739, ¿sí? Y así me voy determinando para cada dato que yo tengo. El área parcial por la velocidad media. Y hago mi último cálculo. Área parcial por velocidad media. Y con esto yo ya obtengo mi dato de caudal, ¿sí? Pero si se dan cuenta, yo tengo ahí el caudal seccionado, ¿sí? Es decir, yo tengo el caudal para 1 metro, ¿sí? Para 1 metro, para 1 metro, para 1 metro, para 1 metro.
Entonces yo debo determinar cuánto es el área total y cuánto es mi caudal total, ¿sí? Con ello yo ya voy a obtener el caudal del río, ¿sí? Aquí tengo caudales por sección y por área. Es decir, o sea, una sección es un área parcial, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es una sumatoria de datos, ¿sí? De todas las áreas parciales. Espero que no me dé ningún error aquí. ¿Sí? Es 3.395 y de mis caudales parciales. ¿Sí? Una suma. Sí, hasta aquí es. De los caudales totales que yo tengo. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Cómo obtengo yo el caudal de ese río? A ver. Lo acabamos de hacer. ¿Cuál es la fórmula del caudal? Volumen por tiempo. No. ¿Qué operamos aquí para obtener el caudal? Ay, no sé si cambié el dato. Área parcial y velocidad media. Área y velocidad media. En este caso, como ya hice sumatoria, ya estoy hablando de área total y caudal total. Entonces, ¿cómo saco el caudal? ¿Qué debo hacer? ¿Multiplicar los dos valores? Exactamente, multiplicar los dos valores. Ya los iba a sentenciar otra vez. Bueno, entonces aquí el caudal yo lo obtengo, como dijo correctamente el compañero, multiplicando la sumatoria del área total por la sumatoria de todos los caudales que yo obtuve en esas secciones que yo medí, ¿sí? Entonces, mi caudal es igual a 5.73, bueno, 74, digamos, metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de igual manera, ¿verdad? Descríbanlo. Por ejemplo, según los datos obtenidos, se determinó que el caudal para el río María Linda, pongamos aquí, solo es con fines descriptivos, es de 5.74, redondeamos, por ejemplo, metros cúbicos, miren pues, metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y ese sería el dato. ¿Sí? Así es como se calcula los caudales. ¿Sí? Media vez yo ya tengo un aforo. ¿Tienen alguna duda? Este es el método de sección-velocidad. ¿Sí? Tenemos una sección, medimos velocidad, medimos tiempo y con eso yo ya puedo obtener mi caudal. ¿Tenemos alguna duda? Todo claro. Bueno, entonces quedamos hasta aquí por el laboratorio del día de hoy. Ahora sí puedo decir, nos miramos el domingo para los que vayan a ir a la gira. Los que no, tengan un buen descanso, hagan sus tareas,
Conmigo solo van a tener esta hoja de trabajo que está bastante sencilla, es en parejas, traten de entregarla a tiempo, ¿sí? Entonces, que pasen una buena tarde.